Un amigo mío me decía, escríbete muy bien y pon lo que pongas, porque presentarse a uno mismo cuesta mucho, ¿no? Y muchas veces las presentaciones suenan más de lo que es la realidad, todo es cierto, pero realmente soy un payaso social contemporáneo. Podemos decir que el payaso social es un campo nuevo y que está actualmente en plena renovación, ¿no? Llevo 10 años viviendo en Finlandia. Me mudé por motivos, pues un poco por la crisis, me empujó a ello, y también la crisis económica, y también un poco mi familia, ¿no? El amor. Y en Finlandia tengo que decir que tuve solo palabras de agradecimiento a todas las oportunidades personales y profesionales que he podido desarrollar, ¿no? Desde el campo del clown hasta mi familia, que aprovecho de mandarle un beso muy grande desde aquí, que me están viendo, mis hijos. Payaso o clown es una palabra que yo digo, me vais a oír hablar mucho de clown por dos razones. Primero, porque en Finlandia la diferencia está más marcada con pelle y clown, y en otros países también, ¿no? Payaso o clown, a mí realmente me es indiferente. O sea, yo no tengo ningún problema entre payaso y clown. Lo único, generalmente, payaso se refiere a la figura clásica del payaso que todos tenemos en la cabeza, y el clown pertenece ya al nuevo clown, a un punto más contemporáneo, no tanto al payaso de la nariz roja. Un poco Darío Fo dice: creer que se es payaso por ponerse una pelotilla roja en la nariz, un par de zapatos desmesurados y aullar con voz aguda es una ingenuidad de idiotas. Yo no diría tanto, quizás es de no saber, de ignorancia, no tanto de idiotas, pero también diría que eso es también ser payaso. O sea, que tampoco pasa nada por tener un maquillaje, una peluca, unos zapatos desmesurados. O sea, el mundo del clown es muy variado, muy diverso, y lo importante es que se sepa todo ellos, ¿no? O sea, para mí tiene el mismo respeto un payaso de cumpleaños que un payaso de escenario. De hecho, en un festival queríamos invitar a payasos profesionales para que tuvieran la experiencia de lo que es hacer un cumpleaños en una casa particular, ¿no? O sea, de repente tú te dan una dirección, tú vas a un sitio, te cambias en el rellano, llamas al timbre y allí tienes 15 personas o 15 niños, unos padres, y tienes que actuar en un espacio nada convencional, a pelo, ¿no? Entonces todo tiene su importancia, ¿no? Siempre el payaso, incluso los mismos payasos, hay una especie de misticismo, ¿no? De desconocido, qué significa, es difícil describirlo. Los mismos payasos se han encargado de crear un poco como el flamenco, ¿verdad? Como una cosa que se mama, bueno, yo creo que realmente el payaso hay desconocimiento porque ha sido un arte marginal. O sea, es un arte tremendamente popular, que viene desde el límite, que viene de muy estigmatizado, y que no ha tenido, muy interdisciplinar, pertenece al teatro, pertenece al circo, pero no ha tenido una historia, o no ha tenido unas instituciones, no ha habido investigaciones o que lo empoderen, ¿no? Por eso un poco han sido los mismos payasos los que han hecho esa labor. Sí que es verdad que el payaso ha sido una tradición familiar, pasaba de niño, de hijo a padre, y fue muy cerrado, pero bueno, hoy por hoy es muy fácil. De hecho, hoy mismo había un curso de clown en Huesca de María José Sarra. Entonces cada vez es más fácil poder estudiar y poder acceder, ¿no? La antropología de clown, que es esta exposición que está ahora mismo abajo en el ayuntamiento de Jaca, tiene una triple vertiente y explica muy bien un poco mi trabajo desde ese punto de vista investigador, pero también desde ese punto de arte colaborativo, y también como productor, en cierta manera, ¿no?
cada una de las fotos representa a un payaso o una payasa que pertenece a las compañías de clown más importantes de Finlandia. Pues podríamos imaginarnos que uno sería Pepe Villuela, y otro sería Poltrona, en el caso si fuera español, ¿no? O sea, son personas reconocidas, algunas de ellas famosas, ¿no? Entonces la idea, que fue un proyecto estos proyectos cuestan mucho, son muy de poquito a poco, y en la trastienda es donde se cuecen, o sea, convencer a la persona de que me muestre su imagen, de que se ponga en el rol de otro personaje que no es él, que eso para un payaso, la diferencia entre un payaso y un actor es que el actor interpreta un papel. Tú eres Cervantes o Cervantes, el Quijote, pues estás interpretando. El payaso no interpreta, el payaso es él mismo, es un estado de ánimo que parte de la propia naturalidad de la persona. O sea, todo el mundo tiene un payaso en su interior. Conseguir desnudarlo, que no tenga ningún tipo de artificio, es una dificultad, ¿no? Luego están los trucos, las herramientas, pero si cuando ves a un payaso, los espectáculos, tú estás viendo realmente a la persona, ¿no? Tiene un punto, ahí está la dificultad. El payaso lo que pretende es mostrar toda la desnudez y toda la simplicidad, la ingenuidad, la inocencia del ser humano, tanto en el lado positivo como en lo más negativo, en lo más trágico, ¿no? Por eso nos reímos cuando se caen por un tartazo, cuando le dan un tartazo de nata. Por eso nos reímos cuando de repente no vemos, cuando hay una situación en la que estás sufriendo y te da pena, te da una especie de complicidad, porque a ti te pasaría lo mismo cuando ves que de repente quiere hacer algo maravilloso y está mostrando el truco y está quedando en el ridículo más absoluto. Pues el payaso es una persona tan generosa que lo comparte y te permite reírte, ¿no? Ahí está un poco, por ahí van las pautas. Yo no soy muy bueno describiendo y diciendo y tal, ¿no? Yo un poco voy hablando lo que voy descubriendo y voy aprendiendo, ¿no? O sea, no soy un experto realmente en la materia. En esta exposición, que es un proyecto que todavía está en proceso, tenemos que decir que además es un honor que pertenece a la programación del centenario de Finlandia. Este año se celebran 100 años del aniversario de la independencia de Finlandia, y nos han seleccionado en cierta manera en Haka, lo cual agradezco a ambas partes, porque es un poco un reconocimiento a mi trabajo en Finlandia, como mostrar el clown finlandés, ¿no? La idea de este proyecto es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? O sea, el poder, las familias, una exposición donde vamos a ver diferentes roles. Todavía quedan algunos pocos, por ejemplo, como el payaso sagrado, que todavía no lo tenemos. Quedan otros, por ejemplo, como el payaso de piscinas, ¿no? Hay un típico payaso que hacen espectáculos en piscinas de trampolines, se suben y se bajan, y hacen, sobre todo en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón, payaso de rodeo, ¿no? Hay muchos tipos de payasos, y otros, ahora mismo no me viene a la cabeza, que no hemos puesto, como sería el payaso excéntrico. El payaso excéntrico sería un poco Poltrona, que antes hemos estado hablando de él, que es un payaso que es una derivación del Augusto. El Augusto, ahora vamos a ir poco a poco, el Augusto, pero ya el Augusto sin pareja, un payaso que por sí solo es capaz de actuar y de desarrollar una obra sobre el escenario, ¿no? Vamos a empezar con el bufón. Muchos de los roles que aparecen empiezan en la Edad Media, básicamente porque es cuando tenemos más información, ¿no? El bufón, dentro de la familia de payasos, sería un primo hermano, o sea, es dentro de la misma familia, pero no tiene una línea diferente, ¿no? O sea, el bufón, a diferencia del payaso, es capaz de meterse contigo, de decirte la verdad a la cara, ¿no? O sea, el bufón está entre el bien y el mal, y da mucho miedo, ¿no? Es un personaje que intenta, es el único que es capaz de decirle al rey,
lo que el pueblo piensa, y es el único, y tiene ese rol de mediador, como bien escribo aquí, esa función social que hace tomar conciencia al rey o a la corte de algunos temas que podrían repercutir negativamente en la sociedad o que realmente son negativos y avisa al rey, ¿no? O se lo recrimina al rey. Son los únicos que está permitido cuestionar las leyes o incluso la palabra del rey. El bufón era un consejero, un actor, un crítico que hacía lo que le venía en gana llevado por el humor, ¿no? Tenía esa especie de libertad. Ojo, se jugaba la vida. Había muchos que murieron y había muchos que se hicieron reyes y había mucho hijo bastardo, ¿no? Bueno, la ropa es muy particular, se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, tiene mucho que ver con el circo, tiene mucho que ver el cetro fingido, como el bastón de mando, ¿no?, de la autoridad. Vamos más para adelante. Este no está muy claro, ¿no? Este realmente es un personaje de Soile Máquela. Las máscaras de Gropius, que es un hacedor de máscaras o un artesano de máscaras, pionero en Finlandia, y el traje es de Soile Máquela, y él ha hecho este personaje que son un grupo de mujeres, se llama Teatro y Metamorfosis, que organizan el Festival de Máscaras Internacional. Entonces son en español sería como una especie de ¿cómo decirlo? En finlandés es horrible, o sea, suena salvaje. En español vamos a dejarlo en algo así como mujeres guarras o ardientes o no sé, ¿no? O sea, un punto ahí. Son un grupo de mujeres que van vestidas así, el punto grotesco cada una lo lleva mayor o menor. Aquí lo han conseguido el fotógrafo Alejandro Lorenzo de una manera muy elegante, en mi opinión, y van por las calles. Entonces imagínate que entran a un bar mientras tú estás tomando un café o una cerveza y de repente te entran un grupo de mujeres grotescas a ligarte, ¿no? Ese juego de la belleza, del horror, por ahí va, ¿no? Esto va más relacionado con el carnaval, con las mascaradas, ¿no? Con las degradaciones, con los coronamientos que aparecían a lo largo de la historia y que han salido en muchísimas tradiciones, ¿no? El tonto listo, que en muchos pueblos existe. La comedia del arte, ¿no? El arlequín, pero la comedia del arte, digamos que es, yo estoy hablando todo el rato del clown en Europa. Hay que decir que el clown se dice en Europa, hay payasos o el arquetipo de clown en todos los países y en todos los lugares del mundo, o en casi todas las culturas, mejor dicho. Con la comedia del arte lo que se empieza ya es a profesionalizar. O sea, si el bufón iba de plaza en plaza, de reino a reino, haciendo sus juglerías, sus mensajes, sus cuentos, ¿no? Haciendo de prensa del corazón, haciendo de ocio, ya en la comedia del arte lo que empieza es las primeras compañías de comedia. Se inician en Italia, son compañías que tienen que chapurrear o hablar muchos idiomas, muchos dialectos, porque van por diferentes lugares, tienen que conocer las tradiciones y las costumbres para adaptar sus espectáculos, y ellos lo que tienen en la comedia del arte son unos esquemas clásicos que todavía perduran hasta nuestros días. Todavía están los mismos personajes: Polichinela, que se hace el viejo avaro que busca el poder, ¿no? Arlequín, la doncella. Hay unas historias muy clásicas que se han repetido. La máscara es lo que unifica, y a raíz de ello pues improvisan, o sea, un esquema básico sobre el que improvisan la obra, ¿no? Y es la primera cuando empiezan a ver, como he dicho antes, compañías de teatro con su nombre, con su autoría. Se empieza un poco a arreglar, ¿no? Me podéis preguntar cualquier cosa, ¿eh? O sea, me podéis interrumpir en cualquier momento.
aquí está ya el payaso cara blanca, el payaso de circo. Ya entramos en el circo, un poco es lo que todos tenemos en mente, ¿no? Sobre todo aquí, gracias a los payasos de la tele, pues que esa generación, al salir en la tele, tenemos, y por suerte tenemos a la familia Aragón, que eran una familia de circo con mucha tradición y que mantuvieron la tradición del circo y la llevaron a la televisión, y los sketches son clásicos que se han repetido durante siglos. O sea, se han hecho muchísimas veces y están todos. Está el libro de Remis, donde tú puedes ver perfectamente que el número de que se pone el cucurucho y le tira agua, pero se lo quita y al final viene otro, y el cara blanca al final se le cae el agua, se lleva haciendo toda la vida, desde hace muchísimos años, y todavía nos reímos, ¿no? O sea, todavía funciona. Y el payaso cara blanca tiene toda la cara blanca, es, digamos, el más elegante, el listo, va acompañado del Augusto, que yo no lo tengo aquí todavía. Podría ser el Augusto, podría ser podría ser un poco Augusto, pero en el circo hay una pareja que es el cara blanca y el Augusto, ¿no? El cara blanca es el payaso elegante, el listo, toca instrumentos, suele tener un maquillaje toda la cara blanca. Hay diferentes cara blancas, hay cara blancas que no llevan nariz roja, que es todo blanco y quizás tiene una ceja y las orejas pintadas de rojo, y el gorro blanco clásico con unos trajes muy elegantes. Grimaldi era un poco si hubiera una historia así ahora que estamos aquí, Grimaldi sería el payaso que realmente modernizó, el payaso de circo que realmente consiguió que todo un poco lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Sacarlo de la comedia del arte, llevarlo a la pantomima y a la acrobacia, ¿no? Aquí tenemos a Mira Susana Califa, que ha participado en Red Nose Company, ¿no? Suele ir acompañado del Augusto. El Augusto es un payaso más tonto, un poco siempre se mete en problemas, siempre intenta, pero siempre se sale con la suya. O sea, siempre al final consigue la manera de que el cara blanca le... Yo he puesto Casablanca, qué bonito. Siempre, entonces ellos juegan un rol de pareja, y sobre ese rol se pueden incorporar otros payasos. Por ejemplo, el contra Augusto, que ya sería un trío que le sirve para acentuar al Augusto el sketch, ¿no? Y sobre eso se podría incorporar en el circo al ringmaster o al Melier, al maestro de ceremonias. Entonces, entre esos cuatro, y ya si quieres, pues ya puedes hacer charivaris, que salen un montón a pista, un montón de payasos, ¿no? O sea que tienen sus roles, sus personajes, sus estatus y sus rutinas muy bien planteadas, ¿no? Este es ahora mismo el más famoso. O sea, si para vuestra generación los payasos de la tele era el payaso que les viene a la cabeza, para los millennials es el diabólico. O sea, el payaso terrorífico, el payaso asesino. ¿Por qué? Pues por la película y el libro de Stephen King, It, que es un payaso horrible, ¿no? Horroroso, que te da pesadillas por la noche. Un poco él hace cara blanca, excéntrico, y claro, ha sido un boom que ha conseguido que haya vídeos de YouTube y en diferentes ciudades hagan las noticias como que asustan a personas, ¿no? O sea, que igual estás tú en el ascensor, llamas y se mete un tío o una persona disfrazado así para asustarse, ¿no? Bueno, tiene una lógica. O sea, no es casual. Los payasos dan miedo a muchísima gente, y a los niños les da miedo. A primeras da, y a muchos de vosotros os puede dar miedo, incluso os puede no gustar, ¿no? O sea, esa idea del payaso feliz. Bueno, el payaso tiene un punto que no sabes muy bien, ¿no? Un punto raro, extraño,
va maquillado, lleva una ropa, no sabes ni el género que tiene, no sabes ni la edad que tiene muchas veces, van vestidos de mujer, con ropas de mujeres, rompen los límites y a la vez crean nuevos límites, muestran los límites al romper los límites, o sea, en cierta manera, un poco el carnaval, en cierta manera es el personaje que aprovecha un poco para crear tensión, para bien y para mal. El bufón te puede asustar y te puede decir verdades que te ofendan y que solo él te lo puede decir, pero que en el fondo es verdad, ¿no? El payaso diabólico, hombre, generalmente los payasos son buena gente, ¿no? Pero sí que es verdad que existe la coulrofilia, coulrofobia, que es el miedo a los payasos, que existe, está totalmente... Yo me acuerdo en un sitio que trabajaba, que alquilaba ropa, ¿no?, para teatros y tal. El mismo día había detrás mío, estaban grabando un programa de televisión a una señora que tenía esta enfermedad, este problema, y entonces estaba vistiendo el payaso y hablaba de su problema, ¿no? Y me acuerdo que estaba a mi espalda y yo estaba devolviendo ropa de payaso, ¿no? Entonces es curioso, o sea, que haya gente que tenga miedo y sea un trauma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo en el campo social, siempre suelo llevar una gallina de plástico. Una gallina, siempre tenía la misma gallina que la dejé en donde está enterrado el payaso Marcelino, en el cementerio, en una ofrenda que ahora, en una performance que realicé, que ahora os la mostraré. Y esa gallina, que un poco hace del bastón, ¿no?, crea una distancia con el niño, o con por ejemplo, niños con autistas, ¿no?, o con ancianos que empiezan a tener una demencia senil, que les ayuda un poco, nos sirve de herramienta de comunicación. O sea, y hasta al final pues por ejemplo, el anciano que tiene que pasar a una gallina bebé a otro anciano, ¿no? O sea, hasta que, y tú ves perfectamente cómo ese anciano vuelve a rememorar en esa vida de vejez niño que está tan cerca, ¿no? Hablo de ancianos con mucha más edad, cómo realmente consigue sacar esa persona que era, ¿no?, esa persona. Y con niños autistas, por ejemplo, también en un principio tienen problemas para tocar, en general tienen no esa comunicación visual o física, pero consigues que después esa gallina sea un elemento neutro y consigues finalmente, sabes si has hecho bien tu trabajo si te da la mano, o si se despide de ti y ya ve a un payaso, ¿no? Ya no ve a un... Entonces, el payaso vagabundo, bueno, en los años 30 había una crisis muy fuerte en los Estados Unidos y empieza a aparecer este personaje con la ropa con sucio, con la ropa con rotos. Este soy yo, aunque no lo parezca. No sé si yo antes a mí me conoce la gente realmente con barba. Ahora ya no me la he quitado desde que estoy aquí. Bueno, es solitario, es un payaso que no habla, triste, y habréis visto muchas fotos de él, ¿no? Es como muy de postal, o sea, realmente no hay espectáculos de este personaje. Si lo pensáis, este es vagabundo y aparece, es un personaje un poco de echarle la moneda, ¿no?, o de artista callejero, de postal. Y esta es un poco de YouTube, ¿no?, de sketch de noticia en la televisión. Y esta es de circo, ¿no? Esta ya es de circo, o sea, un contexto de arte escénico. Y esta de comedia del arte, pues es más bien clásico, sería como este ya hemos, o sea que ya vemos el otro, el bufón más de calle, de Palacios. Ya el payaso social, ¿no? El payaso social, aquí tenemos a Marco Buchanan, de payasos de Sarah Clown y de payasos en hospital. Bueno, lo conocemos todos, ¿no? Conocemos el trabajo que hacen en los hospitales, sobre todo en Estados Unidos y en el mundo anglosajón está mucho más desarrollado. Robbie Williams hizo una película muy famosa, que os la recomiendo, que habla de Pat Adams, que es un poco el
uno de los precursores, ¿no? Era un doctor, un estudiante de medicina que era un payaso, y que él pensaba que los hospitales tenían que ser espacios más amables, no tan fríos, ¿no? Y poco, casi le echan, me parece que casi le echan de la carrera, consiguió matricularse, fundó un hospital con fondos propios, con compañeros, y poco a poco, para gente sin recursos, y poco a poco empezó a crear esta asociación que ahora mismo está prácticamente en todo el mundo, ¿no? El payaso de hospital o el payaso terapéutico generalmente son personas que es un trabajo que suele quemar mucho, que te chupa mucha energía. Es como la gente que se dedica a la sanidad, o que suelen tener mucho agotamiento, porque realmente ves cosas muy duras, ¿no? Igual estás con un niño en una habitación que vive en un hospital y con una enfermedad terminal, y antes de entrar pues le dicen al payaso que le queda una semana. Entonces, claro, tiene que actuar, y no solo al paciente, tiene que compensar a la familia. O sea, realmente, por ejemplo, yo si actúo con personas con diversidad funcional o con problemas psíquicos, mentales, muchas veces es la familia. O sea, no tienen la suerte de ir a un teatro, pagar una entrada y ver una actuación como una familia, como otra familia cualquiera, ¿no? Porque igual el niño va a estar gritando, o va a estar haciendo, o el adulto, ¿no? Entonces, estas personas acuden a lugares donde normalmente, o nosotros vamos a lugares donde normalmente no hay espectáculos, donde igual no están habilitados, y tú estás actuando en un espacio completamente caótico, porque oyes ruidos, oyes gente que te interrumpe, pero notas totalmente el feedback, y notas el agradecimiento, ¿no? de que realmente han tenido una experiencia como cualquier otra familia, ¿no? En este campo, mira, ahora está también la comediante esta es Mariana Queisalo, es una antropóloga especialista en antropóloga de la Universidad no me acuerdo ahora, de Aarhus, en Dinamarca. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, porque realmente ella me publicó un artículo que iba a aparecer en un catálogo mío con mi trabajo, y que finalmente no se publicó porque decidí hacer que el catálogo fuera para Opera Clown, para uno de los proyectos que he hecho, y publicar una biografía de Darren Ray, que era la primera vez que se publicaba, sobre el payaso Marcelino. Pero lo tengo y algún día me gustaría, lo quiero, porque explica muy bien qué es un payaso. Lo explica. Lo bueno que de tener una antropóloga especialista, pues es cuando, de la misma manera que explicar el trabajo de un basurero, ¿no? Con todo el honor, la dignidad y la importancia en la sociedad que hacen los basureros, pues ella exactamente igual, ¿no? Escribió, y yo cuando le dije, jamás pensé que éramos tan maravillosos. Voy a ver un poco. No es yo no lo tengo tan claro, ¿no? El comediante es un poco, ahora está muy de moda el monologuista, ¿no? Una silla, un foco, un micrófono. Iría ligado al bufón, iría ligado a ese punto de narrar, de decir las verdades. Si os dais cuenta, en los programas late shows, los programas de comedia suelen ser por la noche. O sea, en cierta manera siguen cumpliendo esa función social, la comedia, ¿no? Te levantas por la mañana escuchando las noticias, todos los horrores, todos los noticias negativas, incluso toda la prensa oficial, ¿no? Y al final, a medida que te vas acostando, pues con el Gran Wyoming, con Buenafuente, que precisamente se ríen de todas esas refrito. O sea que
la comedia tiene ese punto de un poco de canalizar la realidad para poder seguir sobreviviendo, porque si no sería una revolución, ¿no? O cortarían cabezas, ¿no? O sea, cuando tú te ríes de la corrupción o de las mentiras o de los problemas, lo aceptas que la vida es así, pero también por otro lado lo aceptas con una sonrisa, ¿no? Con una risa. Entonces, por ahí también es interesante, ¿no? O sea que yo no tengo tan claro si el monologuista es payaso, entraría dentro del payaso, pero ella que sabe más, o sea, la verdad. Ahí tenemos al gran Denis Sutisna, que estuvo aquí en Jaca, que se enamoró de Jaca, va a hacer una exposición de Jaca, de fotografías, y le encantó. O sea, está súper agradecido, como el resto de los payasos que vinieron, por el trato tan maravilloso, la hospitalidad y sobre todo por la gente, ¿no? O sea, por la amabilidad y el calor del público. Un poco hablando aquí claro, esto es de Europa. Lo que él hace es una versión contemporánea del clown de Bali, que sería un poco la comedia del arte en Italia, pero en Bali, en Asia, que son diferentes personajes que no hablan, que lo hacen por medio de la danza, que a través de los bailes, que todos llevan máscaras también, que interpretan diferentes roles, y que el único que habla es el payaso o el personaje que hace de payaso, ¿no? Por eso es interesante y no es muy normal, o sea, en Europa no es muy frecuente. Hay miles y miles, de hecho, de payasos. Aquí hay una enciclopedia en diferentes tribus, en diferentes lugares del mundo. Incluso en la actualidad podríamos ver payasos, por ejemplo, en Los Simpson, ¿no? En Los Simpson el payaso sería Bart Simpson. Batman, Joker es un personaje, o sea, realmente si lo pensamos, en cada uno de nuestros círculos de vida hay un payaso. O sea, en vuestra familia habrá uno que será el payaso. Ahí hay una señora que le está tocando igual es el señor. O en el colegio hay una clase, hay uno que es el payaso. O sea, siempre hay uno ese que se salta la norma o que incordia a la profesora, pero que por otro lado la profesora lo acepta, o al profesor, y que relaja, ¿no? Y en el trabajo también, ¿no? En general, en todos lados. El payaso, categorías de payaso. No sé si estoy aburriendo, voy a ver ahora. No puede ser. Las 20:41, tanto hablado, vamos muy rápidos. El payaso artístico. O sea, ahora mismo habría el payaso artístico, el terapéutico y el social. Aquí me gustaría que vierais, el artístico es el más conocido, ¿no? Voy a poneros un poco, para dejar de hablar tanto, para hablar menos, a este payaso. Este es el hijo de el nieto de Charlie Chaplin, ¿no? O sea, si Charlie Chaplin se influyó en Marcelino Orbés, pues este se ha debido influir, para que veáis lo que es un poco el clown contemporáneo y cómo ha evolucionado. La silla, que es un juego clásico, o sea que es un elemento clásico del clown, una silla. Gracias. Ya vemos que ya no tiene, ya la historia ya no va de nada, o sea, ya no está hablando, es un poco con su propio cuerpo. Acrobacia, danza, se llama comedia física.
da entre un poco, casi sonríes, no te ríes, pero también da una cierta sensación de claustrofobia, ¿no? Dan ganas de ponerle el brazo y decirle, siéntate bien. Tiempo maravilloso, es ojalá algún día hay que traerlo a Jaca. Yo creo que no ha estado nunca en España, yo creo que no ha estado nunca en España, ahí nos podemos marcar es un crack. Este es un amigo, Thomas Moulton, de Nueva Zelanda, muy joven, muy bueno, este hay que traerlo porque todavía es barato. Un poco no habla español y es amigo, es muy bueno, no es conocido, es un artista internacional maravilloso. Espectáculos de payaso en México. El piano es un poco, lo quería poner un poco, lo quería poner porque Marcelino va a track, más teatro, ¿verdad? Hay muy pocos elementos muy cotidianos, una silla, un piano, uno, es una persona. Es que es maravilloso, tiene el juego es maravilloso. Yo soy fan de él. Es un poco como Mr. Bean, ¿no? Tiene un punto como antipático. Parece que le da un poco pereza actuar, ¿no? Y que el espectador, en fin, sabe por qué tiene que trabajar, ¿no? Pero no. Ay, perdón. Ya termino. El payaso es así, también muy bueno. El segundo payaso, el segundo punto que quería enseñar era un poco. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? Era... Iba a hablar de los payasos sagrados, iba a poner un vídeo, pero no tenemos tiempo para ver cómo había muchos elementos. O sea, los payasos sagrados siempre han existido, ¿no? En todas las tribus, y aún hoy en día existen. Mariana ha ido a trabajar sobre ellos en muchas tribus indígenas. Y era un rol en la sociedad, de la misma manera que existía el médico, que existía la tribu, que existía el guerrero, que existía el chamán, existía el rol del payaso, ¿no? Un poco tenía el mismo punto de miedo, de curación, de escatología, de obscenidad, de saltarse las normas, con entre lo sagrado y lo profano, en fin, ¿no? Ese punto. Iba a poner un vídeo de los carnavales de Ainsa. Un vídeo de... ¿Lo pongo? Es que, claro, yo encanto, lo único me da pena por... iba a poner un vídeo de los carnavales de Ainsa porque vamos a ver muchos elementos que dura mucho, vamos a poner solo el hoyo de la chimenea de aquí de acceso se cogía y se luego se aquí están para el carnaval de la Insa, una de las carnavales más antiguos de España.
muy particulares de las montañas, elementos de animales como los strippers, como los embaucadores, que son figuras que preceden al clown. Antes de los payasos existían los embaucadores, que son animales míticos, historias que se contaban, que eran... después vinieron estos, de aquí vienen, ¿no? Solían ser animales, medio hombres, medio tal. Entonces aquí se prepara el oso, ¿no?, para salir desde por la mañana hasta por la noche, y vamos a ver muchos elementos que que si pensáramos en una tribu indígena, si nos vieran como los tiempos traje raro, cosas de animal, maquillaje, una especie de dominación, una pareja, una relación. Si tienes que apoyar sobre las patas, mejor. O sea, sobre los patas. Sí, se está. No. Aquí no hay nadie, ya están preparados, pero poco a poco se van metiendo en el papel. Ya empieza la fiesta. Y la fiesta no consiste en nada más ni nada menos que uno le va a dar una samanta palos. Y mira lo que está haciendo ahora. Coge a una niña, se frota, está bebiendo alcohol, drogas, no sé si lo piensas. Se escapa, acompañado de música, canciones. Este vídeo me gusta mucho porque ya cuando pasa la noche. Un día por el pueblo cambia completamente. Encerradas, están agotados, o sea, ellos ya llevan todo el día con no sé cuántos kilos corriendo el pueblo. Ya de repente hay momentos que el alcohol hace efecto, como es lógico, y ya pues empiezan a perder la conciencia de la realidad. Y ya se ven imágenes pues en un día normal está claro que son intolerables, ¿eh? Por ejemplo, imagínate, te cogen ahí en medio de la calle. Más alcohol, más todavía, nieve. Bueno, ya el pobre aquí hace una ganas de ya está a casa a dormir. Pues bueno, de ahí viene, de ahí viene ahí. Vamos a ver ahora que quiero poneros un vídeo de un payaso israelita. En Israel hay un programa, estudios oficiales de clown de hospital, de payaso de hospital, y si se saliera de aquí, que sea aquí. Minimizar, a ver, escape, no, un vídeo de un payaso de Israel. Vamos a ver cómo se ha quedado colgado. Un payaso de Israel que están haciendo un documental sobre él con fondos. Se ha quedado colgado, vamos a esperar si no. Saliendo por pantalla, muy bien. Y voy directamente con él para no perder tiempo. Creo que lo tenía aquí o no lo tengo. Bueno, quizás no lo tengo. Es un payaso de Israel. Era un vídeo, no lo tengo, que se ve un poco su trabajo en un hospital, ¿no? Y o sea, pues un poco, yo cuando me dieron la beca Saura, que tuve la oportunidad de ir a estudiar a la Fundación de Circo Social, pues en Cincinnati, en el hospital de Cincinnati, tuve la oportunidad de ver cómo es el trabajo en un hospital, ¿no? Para empezar, el hospital era impresionante, o sea, tenía exposiciones
y tenía música, salas de música, consultas, pues de la misma manera de médicos, un espacio de música para los instrumentos y un espacio para los payasos. O sea, donde estuvieran todos los días los payasos, abrían la puerta, se ponían su chaqueta, su tal, se pintaban, se arreglaban y ahí iban por la sección de ortopedias de niños, en las salas de espera, en los ascensores y realmente es un trabajo. Hacían circo en Cincinnati, que eso sí que es raro. Normalmente suelen hacer música, clown, y allí llevaban espectáculos pequeños de circo, equilibrio con sillas de allí, se subían a una pelota. Muy bonito, ¿no? Ahora, ese sería más bien el payaso terapéutico. No os lo puedo poner, lo siento mucho, porque luego si acaso lo pongo. Ahora os quiero hablar un poco del payaso social. Del payaso social, que sería un poco lo que ahí se divide entre el comunitario, el humanitario, el activista y el socio educativo. Por ejemplo, yo soy el payaso social, Payasos Sin Fronteras, fundado en España por Poltrona, y una asociación de la misma manera que Patch Adams tiene una película, Poltrona podría tener su película, porque ha creado, yo estoy en Finlandia en una asociación como ellos. Payasos Sin Fronteras se dedican a ir a lugares de conflicto bélico, a campos de refugiados y a actuar en esos campos de refugiados. Ahora Payasos Sin Fronteras también actúa en el campo postraumático. Yo ahora mismo trabajo mucho en Finlandia con refugiados, prácticamente, por varias razones. Mi condición de extranjero y mi proximidad cultural con todo el norte de África, ¿no? Con los árabes, somos muy cercanos a los árabes comparado con los nórdicos. Entonces me permite, primero, si nos ponemos en un refugiado que vemos todos los días las noticias, que ha hecho una ruta ilegal hasta llegar, por ejemplo, a Finlandia, que una vez allí está metido en centros de acogida temporales hasta que le den el permiso, que suelen ser en lugares a las afueras, en un contexto finlandés que no tiene nada que ver con sus países de origen, por clima, por el tipo de ciudades que igual tienen un centro más parecidos a los nuestros, ¿no? Más concentrados, con mercados, sino es más difuminado, mucho más bosque. De repente el contacto que ellos tienen con la población local suele ser el personal oficial, el policía, el Cruz Roja, el médico, pero no tienen un punto, tienen una tensión acumulada porque en cualquier momento les pueden denegar el permiso y volver a una zona de guerra, o pueden darle el permiso a algún miembro de tu familia y no al resto. Entonces, y encima conviven gente de diferentes países, un gran hermano de diferentes países, de diferentes conflictos y muchas veces de diferentes religiones que en sus países han originado esos conflictos por esas religiones, ¿no? Entonces tienen una tensión y unos traumas, unos niveles de ansiedad muy altos, ¿no? Nuestro trabajo allí es un poco, os voy a poner alguna foto mía, pues igual vas a un sitio donde está, o sea, donde viven, pues esto era por ejemplo un antiguo hotel habilitado para que ellos se queden, y juegas, haces circo, muchas veces, esto no es ya, esto es en, ella es la directora de Payasos Sin Fronteras de Finlandia, Virpi. Y sobre todo haces ejercicio físico, o sea, circo, para que quiten toda esa ansiedad, para que griten toda esa ansiedad. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una vez una niña que no había hablado nunca desde que estaba en Finlandia y me vino a saludar a mí, hablamos y tal. Claro, no hablas el idioma, o sea, tú estás allí, no hay más, te comunicas por otro. Cuando hicimos los talleres en Jaca, Teresa me decía, ¿cómo se van a comunicar? Y digo, no te preocupes, que te van a entender, ¿no? Pues esto es parecido.
Y entonces esta niña me hablaba, me invitaba a tomar un té, me invitaba a hablar, a presentarme a su familia, me enseñaba fotos y me decía el traductor, el mediador, que no había hablado con nadie, ¿no? Y pues en ese momento esa niña se está relajando, encuentra una persona afín, una persona que no es oficial, que no representa el poder, que no representa que le está haciendo recordar sus momentos felices, que está viendo a su madre reírse, que está viendo tal, destensa y ya pasa a otro nivel, ¿no? Ya puede. Otro de los campos, por ejemplo, del socioeducativo, pues allí, por ejemplo, os voy a poner imágenes de un proyecto muy bonito que se hizo en los colegios, en un colegio sordoparlante durante un año. Tú puedes contratar a un payaso, le pagas dinero, va a un teatro y se va. Eso es un payaso, normalmente no. Pero tú también puedes pagar por un proyecto de clown, por el mismo dinero, y lo dosifica. Entonces ellos querían un personaje, el proyecto se llama Festa, es un proyecto que lo que hace es celebraciones de diferentes culturas y de diferentes países. Por ejemplo, imagínate que aquí se hicieran los Reyes Magos, ¿no? O de una fiesta del cristianismo, que puede ser católica o protestante y tal. Entonces, sobre esa fiesta se estudia y se hacen diferentes talleres que lo dan inmigrantes, que los explican, ¿no? Cada fiesta es diferente y hay diferentes personas, pero el elemento común a todas las fiestas, el elemento aglutinador, es el payaso. O sea, finalmente el niño asocia ese proyecto al payaso. En este caso, el payaso que veis, yo tengo la suerte de tener una maquilladora maravillosa, una de las mejores, soy el único payaso del mundo que tiene maquilladora personal, porque es mi mujer, que es maquilladora, talla Turquía, ¿no? Entonces, en este trabajo, en este trabajo, el personaje es Elias Lönnrot, que es un personaje, es el Miguel de Cervantes, que ha escrito la Kalevala, finlandés, que vuelve, imaginaos que Miguel de Cervantes vuelve al siglo XXI, entra a un colegio y, qué pena, no tengo más fotos, un poco, y tiene ese rol, tiene y poco a poco, por ejemplo, en la última fiesta que era Santa Lucía y venían los padres, conseguimos que entraba por detrás y los niños empezaron a gritar Elias Lönnrot, parecía Cristiano Ronaldo, ¿no? Los padres, o sea, consigues tres cosas: que el proyecto se cierre, pero que valoren a una figura literaria, por ejemplo, ¿no? Por el payaso. Ahora voy a contar muy rápidamente un proyecto que es de Huesca, relacionado con Marcelino, y que es por el que me conoce todo el mundo en Aragón, ¿no? En el 2015 me conceden la beca Saura, la Diputación Provincial de Huesca, que me permite ir a los Estados Unidos a estudiar, que me permite formarme en la Fundación de Circo Social y hacer un recorrido por diferentes estados de Estados Unidos. Y el proyecto termina en el cementerio de Kensico, donde está enterrado el payaso Marcelino. Quiero hablar de esto porque lo voy a poner muy claro, porque no creo que sea tan... Yo, como os he dicho, tenía la gallina, y voy a poner... para que os hagáis una idea, yo hablo con Víctor Casanova, que es uno de los biógrafos, y le digo que me dé dónde estaba enterrado, ¿no? Y él me dice, tumba tal, línea tal, y yo estoy agradecido in Kensico, without the stop. Yeah. Tomorrow I go to visit him. This is my, how do you say, my respect for him. Otra vez. Bueno, esto está en internet, lo podéis verlo. Y bueno, yo le rindo mi homenaje
Ya lo vamos buscando con este papel, que es una foto del señor. Los americanos les encanta un espectáculo y el señor estaba dado a todo. Esto fue muy improvisado, esto se ha hecho con mi teléfono móvil. Yo no sabía lo que iba a aparecer, entonces le dije, oye, ¿te importa grabarme? El director del cementerio. Y le dejo mi gallina, mi gran compañera. Me preparo con mi traje y le rindo mis honores, ¿no? Respeto. Y el ánimo. La canción que suena es la que sonó durante su funeral, su canción favorita. Un poco, cuando a mí me concede esta beca, yo pienso, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Esta beca, el nombre del producto se llama Creando una sociedad clown, ¿no? Creando una sociedad clown. Entonces yo pienso, bueno, ¿cuál es la mejor manera de rendirle un homenaje a un payaso de mi tierra? ¿Qué cosa, qué es el homenaje más imposible que se le puede hacer, ¿no? Yo investigo, tengo la oportunidad de conocer a diferentes, esto otro día hablamos, a conocer a todos los expertos de la figura de Marcelino, que aquí se ven en pequeño un poco de todo el recorrido desde de lo que sale de Marcelino. Empieza aquí con Mariano García, que luego sale publicado en diferentes periódicos, Darren Reid, que sale en mi catálogo. Después, a partir de allí, que es un poco, Mariano García es un poco donde todos partimos, ya a Víctor Casanovas también empieza a hacer su investigación. El Ayuntamiento de Jaca hace esas maravillosas litografías que he tenido el honor de recibir. Se edita un cuento, o sea, aquí sale prácticamente hasta Oscar Sipán, que escribe hasta las noticias, todo el material que sale, ¿no? Una vez que me dan la beca Saura, yo me pongo en contacto con todos los investigadores en Aragón, con Jesús Bosque, que preparaba entonces un documental, en Nueva York con el Instituto Cervantes, con el Cementerio de Kélsico, con Víctor Casanova, con Darren en Inglaterra, con Mariano García. Y bueno, digo a la Diputación, ¿por qué no nos juntamos y incluso tuvimos una reunión y creamos? Hay mucha gente que está trabajando, que lleva años trabajando. ¿Por qué no? Justo coincidía el 90 aniversario, ¿por qué no aprovechamos, unimos fuerzas y impulsamos el 90 aniversario? La Diputación en un principio dice que no, porque estaba Orwell, pero ahí pinchamos, ¿no? Ahí pesados. Finalmente, la Diputación, junto al Ayuntamiento, junto a diferentes instituciones, consiguen darle introducirlo un valor institucional, o sea, en el patrimonio, lo cual es de agradecer, o sea, lo que han hecho es maravilloso. Y gracias al 90 aniversario que sale aquí, gracias al 90 aniversario empieza a salir un montón de actividades que no estaban planeadas, como los premios aragoneses, empieza a explotar, y durante este mes ha habido una repercusión que se ha conseguido que el payaso salga a la luz, con libros, con el encuentro, con un parque que inauguramos, ¿no? Esta foto a mí me parece maravillosa, ¿no? Que es como el respeto de payasos de todo el mundo al payaso Marcelino. Bueno, ¿cuál es la visión de este proyecto, Creando una sociedad clown? Actualmente me han concedido, soy uno de los seleccionados para el programa de emprendimiento social del Gobierno de Aragón. Y mi proyecto final, que voy a terminar con esto de crear una sociedad clown, es un centro, ¿no? O sea, un centro, lo que yo os recomiendo, y me gustaría, ahora que están las autoridades aquí, y que estamos en Jaca y en el Ayuntamiento, a mí lo que me gustaría sería
proponer o realizar un centro payaso marcelino, ¿no? O sea, se ha hecho una exposición retrospectiva que dentro de 2 años va a ir a un almacén, ¿no? Se han editado diferentes libros, se ha invertido mucho dinero. Investigar cuesta mucho dinero. Dar becas sirve para investigar, ¿no? O sea, una estrategia encaminada a fomentar el desarrollo del turismo cultural sostenible a través de uno de los mejores payasos de la historia. Un centro de interpretación y documentación que recupere el patrimonio y a la vez promocione las artes del circo por medio de un festival. O sea, aquí en esta ciudad tenéis 2 festivales muy potentes, ¿no? Y el encuentro de clowns que acabamos de realizar y ojalá continúe, ¿no? Parte de los beneficios de este centro pueden ir destinados a sufragar los gastos de una escuela de circo social, donde los ciudadanos puedan participar de la oferta educativa y cultural de una manera accesible e integradora. Es decir, un proyecto colaborativo que pertenezca dentro de la economía social. Por un lado, los turistas tienen un centro donde pueden visitar una exposición, donde pueden comprar merchandising que ya hay. Por otro lado, tienen una promoción de circo, de festivales que ya existen bajo una misma marca, es decir, bajo una misma plataforma. Y por último, con esos ingresos se pueden aplicar diferentes proyectos a los ancianos, a los niños, circo para familias, personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Esto, yo cuando lo termine, y me gustaría, ojalá me gustaría hablar con todos ustedes, y bueno, ahí está, ¿no? Esto es patrimonio. El patrimonio no es solo cultura, sino también es negocio, es economía. La economía colaborativa beneficia a todos, a todas las partes. Yo por mi parte me gustaría agradecer, mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Chaplin's Wall es un museo que se ha hecho el año pasado, que es la casa donde vivió Charlie Chaplin en Suiza, que es un pueblecito muy pequeño como Jaca en las montañas, que tiene algo muy parecido. Hay muchos proyectos de este tipo, ¿no? O sea, no es... esta es la casa con el jardín y tienen estudios, tienen claro, Charlie Chaplin es más fácil porque él hizo muchas pelis de cine, ¿no? Tiene diferente, un poco la idea está allí, ¿no? Yo por mi parte me gustaría simplemente, para terminar, agradecer muchísimo a la ciudad de Jaca, por la oportunidad y la confianza y el respeto que han tratado a la figura de Marcelino, y sobre todo al clown, por permitirme ofrecer el encuentro y participar en esta conferencia y todas las actividades que se han programado. Y para mí ha sido una de las experiencias más felices de mi vida, ¿no? Ha sido la primera vez que he actuado en España y que me han visto amigos y familiares, y bueno, muchísimas gracias, ¿no? Yo por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algo o decir algo. Yo creo que es que he hablado demasiado, ¿no? He pasado 1 hora, bueno, 1 hora y 12, no está mal, no está mal. Lo damos por terminado. Nos vamos a tomar una caña. Pues muchísimas gracias. Saludos. Gracias.